Hoy les quiero agradecer su sintonía con mis videos que empecé desde el año 2017, justo hace un año en diciembre. Y pues ha sido una experiencia muy buena para mí, gratificante al poder compartir mi experiencia de vida. Espero que a ustedes les haya dejado algo positivo y les quiero hacer un resumen de lo que se ha hecho en el primer año. Bueno, yo inicialmente empecé con la idea de poner cosas que sirvieran para la salud y que fuera tanto físico como mental y espiritual. Empecé con ejercicios de relajación que ayudan a dormir y a sentirse mejor. Y pues después, sin pensarlo, cuando salí de la iglesia mormona, conté mi experiencia. Luego empecé a hacer videos sobre mi experiencia bipolar y cómo yo pude superar ese trastorno, lo cual lo hago con la idea de compartir para que otras personas vean que sí es posible, porque es considerado incurable ese trastorno, como muchas cosas que pasan, enfermedades y de todo tipo, es considerado incurable. Entonces para mí fue un milagro poder superarlo después de más de 10 años. Entonces esa es mi experiencia durante todo este año. Les he querido compartir videos sobre motivación, sobre vida o pensamiento positivo, actitud positiva. En fin, ese es mi ideal y espero que de alguna manera esto les llegue. Hoy les quiero compartir sobre la economía y cómo el estrés está relacionado con eso y cómo la economía mal manejada pues lleva incluso al fracaso a muchos matrimonios, a muchas familias, donde es muy fácil decir me voy porque ya no nos entendemos, no podemos manejar un presupuesto. Entonces es más fácil decir no, pues tiro la toalla, como decimos, y nos vamos, cada uno por su lado. Entonces eso pasa muy fácilmente y sobre todo porque hoy es muy fácil endeudarse. Todos nos lo ofrecen aquí en bandeja de plata para que compres y te endeudes, ya sea con una tarjeta o te dan un préstamo. Y además de eso, te ofrecen cosas que no necesitas en la publicidad, por televisión, en cualquier medio publicitario. Se nos están ofreciendo cosas que no son necesarias, que de pronto las podemos usar, pero es más por gusto que por necesidad. Les quiero compartir sobre todo lo que yo he aplicado y lo que he hecho un compendio de todo eso a través de libros que he leído, seminarios que he asistido, investigación propia, ensayos por mi cuenta, porque hacia la ciencia es como probar a ver si funciona y bueno, y si funciona pues lo seguimos haciendo. Es simplemente eso. Pero entonces es un compendio de diferentes fuentes de información que yo tengo. La primera parte que voy a hablarles es sobre lo que necesitamos preguntarnos antes de empezar a arreglar nuestra economía es qué cosas realmente necesito yo para vivir. Por ejemplo, si yo tuviera que escoger y me tuviera que quedar en un lugar, ¿qué sería lo mínimo que yo necesitaría para sobrevivir? Entonces, si te pones a pensar, pues vamos a resumir eso en cuatro cosas. Sería techo, comida, educación o conocimiento y vivienda. Y por supuesto, todo eso está envuelto por la parte espiritual. O sea que todo eso son las necesidades básicas, lo demás es, digamos, arandelas que le ponemos. Entonces, si nos centramos en la parte básica, en lo que realmente necesitamos, va a ser más fácil cuadrar nuestra economía y por ahí derecho a aliviar ese estrés que nos produce, pagar deudas, quedarnos con el dinero corto, quedarnos con sueños por allá sin realizar porque se nos va el dinero en cosas que a veces no hemos ni siquiera pensado, no hemos planeado, sino que alguien por allá nos pintó un negocio o nos vendió algo que realmente no necesitamos. Esa es la primera pregunta. Y luego cuando ya tengamos eso claro, entonces necesitamos hacer
una lista de todo lo que nos gastamos diario, o sea, en una libreta o en una aplicación, ya sea como la que yo uso, se llama Spending Tracker. Allí puedes poner cada gasto diario, o sea que si te gastas 100 pesos en comida, anótalo. Si te gastas 10.000 pesos en transporte, anótalo. Por decir algo, las cifras no concuerdan con el costo de vida actual, pero es eso, cada cosa por pequeña que sea, cada gasto, anotarlo todos los días con el concepto del gasto, la fecha y el valor. Ya al final del mes se hace un balance de cuánto se gasta por cada cosa, o sea que vas a saber cuánto te gastas en arriendo, en compras de, digamos, para uso personal, comida, transporte, en fin, todo, educación. Porque si no sabes cuánto te gastas, realmente no vas a saber cómo controlar el dinero, o sea, cómo vas a poder incluso invertir y cómo vas a salir de las deudas. Entonces es muy importante esa parte. Cuando ya tengas claro cuánto te gastas en un mes, ya puedes saber cuánto te gastas en un año. Y hay gastos que pues son fijos cada mes, por decir algo, los servicios de energía, la luz, el transporte, cosas así. Pero hay otros gastos que se pueden hacer cada 3 meses, por decir algo, si te compras una muda de ropa cada mes, pues lo podemos dejar para cada 3 meses o incluso cada año, si la sabemos cuidar y sabemos escoger una ropa apropiada que no sea de nomás de la moda, sino que nos sirva para más tiempo. Entonces, después de hacer ese presupuesto y de saber cuánto nos gastamos mensualmente y por año, podemos hacer nuestra lista ya de planear nuestras compras. Bueno, entonces si yo voy a recibir, por ejemplo, 500.000 pesos en un mes, o una quincena, lo que sea, entonces, ¿qué es lo que voy a comprar con eso o qué cuentas voy a pagar? Pero hacerlo en papel antes de yo agarrar ese dinero, ya sea que lo tenga con mi tarjeta de débito o en efectivo, en fin, o con cheque, pero que antes de yo recibir mi pago, yo sepa en qué me voy a gastar eso. Entonces hago mi lista y hago la cuenta. Bueno, me gasto 100 en esto, me gasto 200 en esto, 500 en esto y ya, y sumo, ya sé que lo que voy a recibir, pues en qué me lo voy a gastar y no voy a destinarlo a otras cosas que no he planeado. Y obviamente se pueden hacer, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer, o si no en una hoja electrónica como Excel o en papel, o sea, eso no hay un método que sea, digamos, el único que se pueda usar. Luego de eso, pues ya podemos saber que nos queda. Puede que nos quede algo, entonces ya pensamos, lo vamos a ahorrar o lo vamos a invertir. Incluso es bueno pensar en la caridad, en la ayuda social, a quién podemos ayudar. Vamos de pronto a ayudarle a un amigo que apenas está empezando su negocio, le vamos a comprar cosas a esa persona preferiblemente, comparado a irse a comprar a un supermercado o a alguien que no conocemos. Es mejor ayudarle al comerciante local y al que está allí en nuestro medio, porque eso a la vez nos beneficia, es parte de la economía local. Y también pues puedes empezar a hacer, ¿qué te digo? La lista de cosas que has comprado y que ya no usas. Tienes que ir a buscar en tu closet, en la casa, en todos esos sitios donde hay cosas por ahí que nunca has usado o que has dejado de usar por tiempo. Diga usted 3 meses y esto aquí lo tengo y pues qué uso le voy a dar. A veces nuestra excusa es decir, pues esta ropa me la pongo cuando pierda peso o cuando gane peso, que yo me quede mejor, que yo me vea más acuerpada o acuerpado. En fin, entonces cuando yo veo que pasa el tiempo y realmente yo no le estoy dando uso a esas cosas, las regalo o las vendo. ¿Por qué? Porque me están estorbando y me están bloqueando mis metas, están disipando mi energía, porque yo sé que las tengo por allá guardadas y yo me empiezo a preocupar y o se empiezan a empolvar o cada que voy a buscar algo no lo encuentro. Entonces es muy importante el orden, saber dónde están las cosas y quedarse solamente con lo que necesitamos. Porque al que no le sirve, como dice el dicho, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Entonces yo creo que eso es verdad.
Em, Cuando yo voy de compras, aprendí también este hábito, esta práctica de hacer una lista de las cosas que necesito. O sea que no irme con la lista en la cabeza, uy, voy a comprar una libra de arroz, una libra de frijol, lo que sea. No, yo anoto cada cosa de mi canasta familiar. Y cuando yo estoy, por ejemplo, preparando el alimento y yo veo que me quedó nomás, por ejemplo, media botella de aceite, inmediatamente anoto en mi lista de compras una botella de aceite. Si se me va a acabar, digamos, la leche, bueno, yo no tomo mucha leche, pero a veces lo hago, o sea, lo básico, lo que yo sé que siempre voy a usar, condimentos, que ya me va a quedar un poquito, yo lo anoto en mi lista y ya sé que cuando yo me vaya de compras, pues las voy a comprar. No, no voy a salir comprando cosas que no he planeado y que a la larga no voy a usar. Entonces hay que adherirse a esa lista y saber realmente qué vamos a comprar antes de ir de compras. Porque usted sabe que cuando va a la tienda, allá hay mil cosas nuevas y siempre hay alguien que nos hace comprar o nos muestra cosas que realmente no teníamos en nuestro presupuesto y después nos salimos descuadrando. También hay que pensar que hay que comprar cosas que duren, porque a veces pensamos cosas, perdón, compramos cosas que son más económicas, pero realmente la durabilidad no es buena. Un ejemplo, los zapatos. Los zapatos hay que comprarlos más por comodidad que por lujo. Entonces yo prefiero comprarme un par de zapatos que de pronto me cuesten un poquito más, pero que me van a durar más porque yo personalmente yo camino bastante, me gusta caminar. Entonces no me puedo comprar un par de zapatos que son bonitos y de pronto hay un tacón así, un estilo pues donde yo voy a saber que me los voy a poner una vez o dos y ya me voy a cansar, nunca los voy a usar. Y entonces me compro más un zapato que me sirva para uso diario. Es más, para caminar, yo compro un zapato que me sirva para estar en una oficina y a la vez ir a caminar. A veces pasa eso, yo no planeo, voy a hacer mi rutina de ejercicios y me voy y me pongo los tenis. No, a veces no hay forma para mí por lo del tiempo, que a veces el tiempo no da para yo decir voy a hacer esto a la misma hora todos los días. Entonces, de acuerdo al tiempo es que yo hago la actividad física. Y más que todo la hago aquí en la casa, ¿no? Pero lo que es de salir, lo hago de acuerdo a cómo esté el tiempo en ese día. Entonces, los zapatos para mí son muy importantes porque primero son los que nos van a dar ese soporte. Y si estamos usando unos zapatos apretados, pues nos vamos a disponer, de pronto nos da mal genio, nos cansamos, nos caemos fácilmente. O sea que los zapatos es una inversión, realmente no es un gasto. O sea que hay que comprar algo que dure porque no vas a necesitar comprar más con más frecuencia. Y pues claro, saberlos cuidar. Obviamente a la gente le gusta estrenar, a quien no le gusta estrenar, pero también hay que mirar qué es mejor, tener la mente tranquila y pues no estar pensando que tengo que pasar necesidades para conseguir lo que necesito o, o, o estar gastando y gastando y gastando y después por lujo o por lucir cosas para otros, porque realmente cuando yo me compro algo para lucir, estoy complaciendo a otros, pero no me estoy complaciendo a mí misma, o sea, no estoy escuchando a mis pies realmente qué es lo que necesitan, que yo calce o mi cuerpo, cómo se siente bien. Entonces hay que pensar más en nosotros mismos a la hora de vestir. Por eso yo digo que las modas incomodan, porque nos incomodan el bolsillo. O sea, el bolsillo es el primero que sufre con las modas. Tú te ves bien y todo, pero como te digo, eso es para buscar como admiración. Pero de la admiración nadie vive. Yo creo que los únicos serían los modelos, de pronto, que les pagan para lucirse. Pero de otra forma, nosotros no necesitamos ni impresionar a nadie, ni tratar de lucirnos con nadie. O sea, siempre que uno sea pulcro en su forma de vestir y sepa combinar colores, formas. Yo no soy muy amiga de los estampados. Por ejemplo, este uso que me ven acá, me lo regalaron, me lo pongo, pero yo no compro cosas estampadas porque pasan de moda muy fácil y se vuelve uno como una bandera, como que lo ven siempre con lo mismo, ya el estampado se reconoce. Entonces yo compro cosas de colores planos, clásicos, que combinen azul, rojo, negro, blanco,
de todo, gris, y combino. Cuando la gente me ve a mí y dice, uy, ve, no te había visto esa pinta, no, pues esa ropa la tengo hace como 10 años, solo que combiné diferente. Entonces, esa es otra práctica, para uno sentirse bien y combinar y sin necesidad de comprar ropa todo el rato. Lo que necesito es simplemente saber cómo combinar. Pero los estampados no se prestan para eso, porque los estampados tienen tantas cosas y figuritas y colores y entonces no van a combinar con todo. Y se van a recordar más fácilmente. La gente lo va a ver a uno, ah, sí, eso me parece como que ya lo vi. Es más, la gente que maneja negocios y incluso los que enseñan, se recomienda usar cosas planas, más que todo oscuras, diseños que no tengan estampados, porque eso entonces distrae la atención del que te está escuchando o viendo. Bueno, en cuanto a la ropa, pues esa sería mi recomendación. Ahora, a la ropa o al modo de vestir está muy asociado nuestra talla y nuestro peso. Entonces, si uno quiere economía, pues tiene también que mirar qué es lo que come o qué es lo que está haciendo con su cuerpo, de manera que no vamos a ganar un peso que no queremos, que no necesitamos, porque si ganamos talla, ¿qué pasa? Vamos a gastar más jabón, vamos a gastar más agua, más energía cuando vamos a lavar la ropa. ¿Por qué? Porque si vas a poner menos ropa en una lavadora o a la hora de lavar, lo que sea manual, pues vas a gastar más porque vas a tener que usar más de todo. Entonces eso te va a afectar tu bolsillo. Mientras que si tu ropa es más pequeña, pues vas a necesitar menos de todo. Entonces una buena razón para nosotros mantenernos en forma, con un peso ideal, es eso, la economía también. Y además de eso, la ropa grande cuesta más. O sea que si alguien puede mantenerse una talla promedio, una talla normal, pues eso le va a ayudar a su economía. En cuanto a los gastos urgentes, lo que les decía al comienzo, que muchas cosas son básicas y se hacen cada mes sin esperar. Uno tiene que o pagar la renta o comer o pagar los servicios, pero hay cosas que pueden esperar. Por ejemplo, si yo quiero un carro, bueno, un carro pues es necesario si yo no tengo un transporte público, pero si realmente hay transporte público, ya el carro es una necesidad. Y voy a mirar, bueno, voy a gastar más en transporte público que comprándome un carro. Estoy considerando lo que me estoy gastando en gasolina, en llantas, en mantenimiento, en seguro, en qué más gastos tiene un carro. Bueno, lo que sea que usted quiera añadirle allí. Entonces, si yo comparo cuánto me gasto yendo a trabajar, por ejemplo, en un bus o en un taxi, digo, pues tengo que esperar porque pues el carro me va a dar comodidad y sí, pero realmente me va a empezar a pedir plata, no me va a dar plata, me está sacando dinero. Esa es una de las cosas que los inversionistas, la gente que ha tenido éxito con la economía y han podido ser grandes inversionistas y gente que es considerada millonaria, ellos hacen eso. Esto que les estoy diciendo, muchas de estas cosas lo hacen y más, porque ellos no viven ni de la apariencia, ni de la fama, ni de la comodidad. O sea que ellos primero aprenden a racionar lo que tienen y a agradecer y a quedarse con eso y no lo cambian. Realmente hay gente que ni siquiera cambia de carro, de ropa o de casa así teniendo como, porque para ellos eso no es necesidad. Entonces ellos prefieren invertirla y crear de pronto empleo, crear otro medio de capitalizar que gastárselo. Entonces la mentalidad de uno, por ejemplo, del promedio de la gente de nuestros países, la mentalidad que tenemos es de gastar, ¿sí? Gaste, 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 mientras que la mentalidad de alguien que puede tener una visión más de inversión es de ahorrar y de compartir y de invertir. Y entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros gastando? Volviendo al ejemplo de los zapatos o cosas mínimas de todos los días. Tú vas y tú sientes un placer al comprar cosas, ¿verdad? Entonces, entre más compres, pues más placer tienes, porque te gusta. De pronto el solo hecho de ir a una tienda y ver gente, salir, eso pues produce algún tipo de satisfacción. Entonces, claro, uno no mira cuánto se está gastando, ¿por qué? Porque le gusta comprar, pero hay que buscar otras formas de satisfacerse
en vez de gastar dinero, de pronto caminar, de pronto una compañía, un amigo, una amiga, otra cosa, pero si nos centramos solamente en consumir para que nos produzca esa satisfacción, estamos ya entonces esclavizándonos. Entonces lo que sugiero es que en vez de comprarse un par de zapatos que vale 10.000, por ejemplo, y que te va a durar, si mucho, 2, 3 meses, es preferible comprarse uno que valga 20.000, 30.000, por decir algo, pero que te va a durar 1 o 2 años. Ahí vas a ver la diferencia. Te vas a ahorrar un montón de plata. No vas a ir a la tienda cada rato a comprar zapatos, ni vas a tener el placer de estar comprando, pero vas a sentir ese placer de que tienes dinero para lo que necesitas y a veces también para lo que quieres. Y otras cosas que pasan es que hay muchas tiendas que todos de a dólar, por ejemplo, aquí, o en las tiendas latinas, o vas a lo que llaman al pulguero, a las cachas, entonces vas y ves lo que llamamos nosotros chichiguas, todo lo que ve así. Entonces uno va y prefiere comprarse con una bolsa con 10.000 pesos, se prefiere comprar 10 cosas que valga, por ejemplo, 1.000 pesos cada una, en vez de comprarse una sola cosa que valga 10.000. Entonces uno ve y dice, no, pues que por 10.000 pesos compro más, que tengo 10 cosas en vez de comprarse una sola con estos 10.000 pesos. Y entonces hay que mirar también eso, realmente, de esas 10 cosas que me compré, las necesito, realmente qué utilidad me van a servir. Si las uso nomás de adorno, esa es otra cosa. Los adornos son cosas que no necesitamos. Se puede adornar la casa muy cómodamente, una pintura, un cuadro, una foto, pero no estarnos endeudando para comprar cosas de decoración. Entonces hay que también mirar eso. O sea, el cerebro es muy fácil de engañar y por eso los que saben de mercadeo usan esas estrategias. Porque si tú vas, por ejemplo, a un almacén, a la derecha está lo que está al precio completo, o sea, sin rebaja, lo último. Entonces, como uno se acostumbra más que todo a mirar a este lado, pues ahí es donde va a captar la atención. Entonces ya uno va, listo, me antojé de esto, lo compro. Pero a la persona que piensa ya más, con más inteligencia, no se va a fijar en esto, ella va a pensar, no, pues voy a pasar, sigo al fondo, yo sé que allá van a estar las ofertas, lo que ya está en saldos, que llaman aquí clearance eh, o sales. Entonces uno ya va y va a comprar cosas de la misma calidad, pero con un 10%, 20% al precio, o sea, que se ahorra de un 30 a 70% o más en la compra. Solo porque de pronto el artículo ya va a estar descontinuado, de pronto salió otro modelo, otro color. Bueno, ya sabemos, es como los teléfonos. Un teléfono, un iPhone, por ejemplo, de la versión anterior, de la 6 a la 8 no hay mucha diferencia, habrá una o dos cosas, pero el teléfono, lo básico, lo que realmente nosotros necesitamos, lo tienen los teléfonos desde las 4, las 5, las 6, todas las versiones. O sea que es más de gustos que de necesidad. Y entonces por eso hay que también saber buscar esas ofertas. Eh, Cuando tenemos un proyecto, eso también lo metemos como parte del presupuesto. O sea que si, por ejemplo, yo quiero pagarme la universidad, entonces si pago mi semestre cada 6 meses, pues yo sé que si me cuesta, por decir algo, 1.000.000 de pesos, pues lo divido entre 6 meses y eso me da un promedio, ¿sí? Entonces, un promedio, diga usted, no sé, de 1.000.000 dividido entre 6, ¿cuánto da? A ver, el primero. Va como 150.000 pesos, algo así. Entonces ya sé que esos 150.000 pesos yo los meto en mi presupuesto y me los tengo que ganar. O sea que no me voy a gastar la plata en otras cosas, sino que eso va a ser un dinero como sagrado. Lo estoy ahorrando para que cuando llegue la hora de pagar mi matrícula, pues lo voy a pagar de contado y no voy a tener que endeudarme y no voy a tener que pedirle a nadie ni molestar a nadie. Entonces también hay que planear los gastos, ¿no? Y es bueno mirar cuánto valen las cosas al año. Por ejemplo, en mi caso, al comienzo, cuando yo apenas compré un carro, yo pagaba la mensualidad del seguro mes a mes, pagaba porque pues no tenía plata suficiente ahorrada para pagar el seguro de 6 meses y un año. Entonces, ahorita que ya
después de un año o 2 años ya había ahorrado cierto dinero. Entonces lo que pude hacer fue, en vez de pagar esa mensualidad, yo ya pude pagar esa cuota la póliza de seguro por 6 meses o por un año, y me ahorré una cantidad de plata. O sea que, por decir algo, si pagaba $100 al mes por seguro del carro, ya ahora pago, eh, diga usted, 80 al mes, pero pagándola de contado. Me estoy ahorrando unos $20, y si usted multiplica 20 por 12, ¿son cuánto? $120. Y esos $120 me sirven para algo. Sirven para, de pronto, parte de mi pasaje para las vacaciones. O sea, hay que pensar es no en términos de diarios. O sea, hay que pensar sí, pero hay que pensar también en lo que es al año. ¿Cuánto dinero me gasto al año por cada cosa, por cada categoría de gastos? ¿Y cuánto me gasto al mes? Porque si no, entonces yo digo, no, pues es que eso no me vale sino $10 al mes, pero multiplica eso por 12, te va a dar 120. $120, con eso se pueden hacer cosas, ¿cierto? Hasta para inversión sirve si se ahorra. Otra de las cosas que podemos hacer, y que es la fórmula también de mucha gente que ha experimentado la prosperidad, es agradecer. Porque si no agradecemos lo mínimo que tenemos, entonces no nos va a llegar lo máximo, lo grande. Hay que agradecer cada cosita. De la misma manera que nosotros aprendimos a caminar, fue gateando. Nosotros no nacimos caminando, ni cuando aprendimos a correr no lo hicimos de una, no. O sea que todo eso es un proceso, y nosotros, no sé si se acuerdan ustedes o ven a alguien que cuando está el niño ya caminando y ya su primer paso y ya por fin camina solo, eso todo el mundo lo celebra, y eso es un acontecimiento. Así mismo deberíamos ser nosotros, agradecer cada paso, cada avance, porque esa es la fórmula para que nos llegue más. Porque de ahí el cerebro se alimenta, las emociones alimentan el cerebro. O sea que es bueno hacer que se vuelva, digamos, adicto de la manera sana a cosas buenas. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene su memoria. Entonces, si celebramos pequeños acontecimientos, nos va a traer más de lo mismo para que nos alegremos, porque al cerebro le gusta mantenerse contento, al cerebro le gusta estar feliz. Pero sí, de esa manera también lo podemos programar al modo contrario. Por ejemplo, si lloramos, si nos deprimimos, pues el cerebro no conoce otra cosa, entonces le va a gustar es que le den más de eso. Entonces vamos a estar deprimidos, negativos, vamos a estar siempre buscando de lo mismo, y nos volvemos ya dramáticos y nos asociamos con personas negativas, en fin. O sea que el cerebro acuérdense de eso, es como una memoria, es como una esponja, él absorbe de lo que tú le des y de eso se acostumbra. O sea que hay que programarlo de una manera positiva. Y el agradecimiento es una de las mejores formas de programarlo. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga más. Porque, no sé, esa oración del Padre Nuestro para mí es muy importante, es muy poderosa. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ahí, no sé si vieron dónde estaba el agradecimiento. O sea, el agradecimiento ahí está implícito en todo. Pero hay una clave de lo que decimos es: danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Sí? O sea que estamos confiando en Dios que nos va a dar el pan de cada día. Si no, no le pediríamos. O sea, ¿quién le va a pedir cosas a alguien que no le va a escuchar? O como hablarle a una pared. No, o sea, si le oramos a Dios es porque Él nos escucha. A mí me ha escuchado. O sea, hay cosas que de pronto no se me han dado, pero las cosas que se me han dado es por una razón, y eso me da más motivación para yo continuar. Bueno, los otro aspecto que yo considero muy importante y lo he experimentado yo misma es esta. He descubierto, ¿no?, a través de los años, yo ya tengo ya más de 50,
Pero durante toda mi juventud y toda mi adolescencia, y desde que pues ya fui a la universidad y luego me casé y toda la cosa, yo siempre me había preguntado o me he preguntado por qué la gente le gusta tanto, digamos, regalar cosas. O en Navidad, porque tiene uno que estarse centrando de que llegó la época de diciembre, los regalos y tenemos que conseguir y darnos regalos. Entonces yo dije, pues eso para mí, eso es una tradición que a la larga no tiene, o sea, es pura tradición, esa es la clave. Entonces no estoy obligada yo a estar dando regalos, ni de cumpleaños, ni de Navidad, ni de nada. Pero eso no significa que yo no dé regalos, solo que no lo voy a estar dando cada que llegaron esas fechas, porque entonces si mi presupuesto no da, pues endeudarse para dar regalos no creo que sea sabio. O sea que lo que hay que hacer es de pronto buscar a la persona y darle el regalo en el momento apropiado. Si esa persona necesita algo, entonces bueno, yo ya sé qué le voy a regalar y no necesito esperar una fecha, una Navidad o un cumpleaños, ¿no? O sea que para mí no existe el tiempo para dar regalos y prefiero dar momentos, invertir en tiempo con la gente y darles algo de felicidad, ya sea saliendo a comer, ya sea que yo los visite o vamos a un parque a caminar, ya sea de pronto darles algo positivo, comprarles un material para que lean, sí, algo que les deje algo que sea para toda la vida y no algo que se va a dañar, que lo van a desechar o lo van a usar nomás por ahí unas cuantas veces. O sea que en esa parte también yo veo cómo estoy gastando mi dinero. Porque así como las cosas son como llegaron, pero porque nos antojamos, así se van a dejar de usar. Es solamente un antojo, entonces yo también veo eso. Bueno, yo realmente le voy a dar un regalo a esta persona porque lo va a usar o lo va a dejar nomás allí después de un par de veces que lo usó y ya no más. Entonces prefiero invertir en momentos. De pronto una comida, un viaje, pagarle la universidad a alguien. En fin, o sea, de eso son cosas que no se pueden tocar, pero que dejan mucha felicidad y mucho agradecimiento también a las personas que lo reciben. Y el uso de las tarjetas de crédito es otro tema porque nos las ofrecen por todo lado, o sea que es muy fácil uno terminar con 10 tarjetas de crédito y empezar a gastar aquí, gastar allá y decir, no, pues tengo este cupo acá. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a eso. Por ejemplo, en mi caso yo apenas tengo una. A mí me han llegado ofertas y no. Yo bloqueo todas las tarjetas de crédito. Es más, llamé a una línea que hay que llamar acá para que no me manden más ofertas de correo de mercadeo. Nada, a mí no me llega oferta de mercadeo en mi correo para nada, porque eso me quita tiempo estar buscando. No me gusta y además es mucho desperdicio de papel y también está con el nombre impreso de uno y está listo para que uno llene la tarjeta y aplique, que llene el formulario y aplique. Entonces yo también por seguridad lo hago. Entonces no me estoy llenando de tarjetas de crédito así tenga el cupo. Y le dejo un cupo nomás mínimo, no un cupo de que, uy, pues es que no me voy a comprar una casa con una tarjeta de crédito, de pronto ni un carro tampoco, o sea, tiene que ser uno muy realista de acuerdo a sus ingresos. Y la otra razón es porque si esa tarjeta se llega a perder o alguien la está usando sin mi permiso, porque hoy con el número de la tarjeta y todo, la gente puede ir a comprar en el internet sin tener la tarjeta. Y hay mucho fraude también, hay lo que llaman los hackers en el internet, entonces uno usa la tarjeta y pues uno nunca sabe en qué momento alguien la va a interceptar esa información para hacer pagos. O sea que cuando eso pasara, pues nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero si eso pasara, yo sé que va a tener un cupo limitado, mínimo, de ahí ya no van a poder hacer nada. Y además de eso, yo lo puedo disputar con el banco si no lo hice, porque no tiene, generalmente los bancos lo protegen a uno. Cuando uno saca una tarjeta de crédito con ellos, ellos le dan la opción a uno de disputarlo y pues uno con pruebas, pues ellos le van a quitar el cargo a uno. Y la otra razón es porque eso también protege la cuenta bancaria. Si uno tiene una cuenta bancaria, pues no es bueno estar usando la tarjeta de débito para hacer pagos por internet, ni pagar en la tienda, ni en el supermercado.
Yo prefiero hacerlo con la tarjeta de crédito y así también controlo todos mis gastos y tengo un balance mensual y voy, incluso en la aplicación los voy metiendo y no estoy usando la tarjeta de débito. O sea que la tarjeta de débito es como prácticamente emergencias. O sea que hay que también saber usar eso. Hay un libro que yo les recomiendo que es eh, The Total Money Makeover, es en inglés, que se traduce como la transformación total del dinero. Es escrito por Dave Ramsey, es una persona muy, y, o sea, conoce mucho el tema y tiene mucha experiencia en eso y tiene un programa de radio. Entonces ese libro me llegó a mis manos y me parece excelente. Habla de los pasos de bebé para uno salir de las deudas y para uno poder tener dinero en un momento dado para inversión. Eh, ese pues sería mi recomendación en cuanto a literatura. Y pues en el internet hay muchas cosas, hay muchas cosas gratis que uno puede consultar. También, bueno, hablando del agradecimiento otra vez, hay una cosa que es también aprender a alimentar el cerebro positivamente para que nos llegue más. Cuando usted paga, por ejemplo, los servicios públicos o el arriendo, hágase esta pregunta, o de pronto la cuota de la casa, hágase esta pregunta. ¿Cómo se siente? ¿Usted se siente feliz haciéndolo? ¿O usted se siente desganado y dice, ay, qué presa, pues me tocó pagar la cuota, ¿qué más se va a hacer? No, mire, no me quedé sin nada, no, que jartera. Entonces, hágase esa pregunta. ¿Por qué? Porque si usted se hizo la pregunta y sintió que le dio ese desgano, esa tristeza, digámoslo así, pues va a ser más duro para ti conseguir el dinero que necesitas para en adelante cubrir gastos. ¿Por qué? Porque volvemos al cerebro. El cerebro le gusta que le des más de lo que le diste anteriormente. ¿Sí? O sea que es como la última memoria, lo que quedó en la memoria allí, lo último que hiciste, de eso quiere más. Entonces, si tú experimentaste eso, pues él no, y no, pues ¿para qué vamos a conseguir dinero si esta persona va a poder, va a sentirse así? ¿Sí? Entonces también él tiene su doble juego, o sea, o bloquea para no experimentar lo mismo o le pide más de lo mismo para experimentar de lo mismo. Bueno, no sé si los confundí, pero, pero esa es la idea de que uno puede programar el cerebro de dos maneras. Y no es que estemos hablando de que somos pues autónomos, no, pero es parte, o sea, yo soy cristiana, yo soy católica y yo tengo mi fe y yo le pido a Dios, pero también tengo que poner de mi parte, porque como dice el dicho, um, a Dios dando y con el mazo dando. O sea, yo tengo que también tomar responsabilidad de lo que yo hago. Pero si yo le estoy pidiendo, Dios, ayúdame, dame para una casa, o ayúdame, dame para esto, para lo otro, que me aumenten el sueldo, eso, pero realmente yo no aprendo a organizar mi vida y mis gastos, entonces no estoy poniendo de mi parte. Lo que le quiero decir con esto entonces del cerebro es que también averigüen algo que se llama neurolingüística, explica cómo funciona el cerebro. Entonces, eso es como un arma de doble filo, porque lo alimentas bien o lo alimentas mal y así se acostumbra. O puede ser que lo alimentes eh, bien, pero de pronto él recibe otro mensaje por otro canal, entonces él no te va a escuchar. Entonces por eso hay que estar pendiente de todos los canales, de cómo estás alimentando tu cerebro, ya sea con la televisión, por la radio, las personas con las que hablas, los pensamientos que tienes, lo que lees, todo eso, porque si todo eso no está sincronizado para que sea positivo, pues de alguna manera el cerebro te juega la mala jugada y te va por allá a sacar por el camino negativo, por lo que te va a causar trauma y depresión y toda la cosa. O sea que volviendo a lo de los pagos, cuando vamos a pagar algo tenemos que experimentar alegría. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pues eso lo apliqué yo, o sea, es algo como mágico, es extraordinario. O sea que cuando tú pagas, dices, o yo digo, bueno, volviendo a mi caso, digo, bueno, pues gracias a Dios que tengo este dinero que le va a generar riqueza a otras personas o bienestar. Ellos van a poder ponerle comida a la mesa a sus hijos, van a poder pagarles
el estudio. Bueno, yo me pongo como si esa persona fuera yo, o sea, yo no puedo pensar que yo soy la única que me tengo que beneficiar de todo este sistema económico, no, yo soy parte, pero eso es una cosa muy mutua. Si yo doy, me va a llegar. O sea que si yo trato bien a alguien, pues esa persona va a tratar bien a alguien y después así sucesivamente. Y si esa persona entonces va a recibir beneficio con mi dinero, pues yo a la larga me voy a beneficiar porque esa persona va a continuar allí, va a haber un trabajo, van a producir algo que yo estoy usando, que es de buena calidad. A muchos les dolerá, por ejemplo, pagarle a las compañías públicas porque dicen que se lo roban los políticos, pero bueno, eso ya es entre ellos y Dios, a ellos les va a llegar su pago y yo sí estoy segura porque yo no conozco al primer ladrón que sea feliz. Eso de los que roban, eso se divierten por un rato y se gastan la plata, pero llega el día en que se ven que están es peor que un pordiosero, o no tienen paz en la casa, o tienen hijos de pronto que están con algún trastorno de adicción o lo que sea. O sea, eso no podemos mirarlo nomás desde un punto de vista, desde un lado, no, eso tiene, cada cosa que uno haga sí tiene sus consecuencias, solo que nosotros no podemos empezar a tratar de solucionar eso, porque siempre yo estoy convencida de que hay alguien allá arriba que está viendo todo eso y está dándole a cada uno de acuerdo con sus obras. O sea que agradezcamos cuando paguemos deudas, cuando compremos algo que está generando empleo, que está ayudando a que el sistema siga. Por ejemplo, a mí algo de lo que a mí me place pagar es el agua, porque ¿qué haríamos sin agua o sin energía? ¿Sí? Sin techo, sin la casa. Wow, pero es que tengo que agradecer porque así me quedé sin nada, pero pagué eso, puedo vivir, puedo tener calidad de vida. Pero si estoy pensando, no, pues es que no me quedó para la parranda o para la cerveza o para el estrene, eso ya son cosas que son gustos, pero lo que es la vida, si tú disfrutas la vida, agradeces lo básico que necesitas para vivir. Bueno, el último punto es aprender. O sea que para uno tener la economía en forma, hay que aprender, hay que leer, porque la ignorancia nos produce miedo y también porque pues cualquiera viene por ahí, nos pinta negocios y nos habla de que sí, mira, con esto te puedes ganar tanto. No, tenemos que aprender de eso, hay que leer de negocios, de economía, de producción, de industria. Que hay que ver también ejemplos, gente que conozcamos, observar, preguntarles, pero no tenemos que simplemente estar pendiente de lo que diga la televisión y compra esto y hace esto, ¿no? O que salió esta pirámide, ve, metámonos aquí que aquí vamos a ganar dinero rápido, ¿no? El dinero rápido es rápido, sí, pero para perderlo, pero eso no funciona, a la larga no. ¿Por qué? Porque no se le ve el valor. Cuando hay esfuerzo al conseguir el dinero, es donde se aprecia más y se va a gastar más racionalmente. Pero si alguien gana el dinero fácil, y lo vas a ver, las personas que se han metido, por ejemplo, al narcotráfico, para ellos relativamente es fácil porque es, bueno, hacer ese negocio, pero ¿qué pasa? Se van de fiesta, uh, dilapidan el dinero en lujos, en cosas que son extravagantes, no tienen paz, o sea, están así, o sea, eso no es vida. ¿Por qué? Porque es que consiguen así rápido, pero no saben cómo gastarlo y tienen que otra vez corromperse para poder gastar ese dinero y disfrutarlo. Entonces, las cosas rápidas nunca nos van a dejar esa satisfacción, uh, ¿cómo se dice? Para toda la vida o permanente o a largo plazo. Esas cosas que llaman de tener cosas rápidas es más de complacer al cerebro por un día, ¿no? Por unos días, pero no van a durar. Eso se lo garantizo yo, porque como les digo, hay un dicho que dice, la justicia tarda, pero llega, y es verdad. Pero dejemos que Dios se encargue de la gente que no obra de acuerdo a la moral, ¿sí? O sea, que nosotros agradezcamos, paguemos las deudas, evitemos las deudas, hagamos presupuesto,
Centrémonos en lo básico, ayudemos al que lo necesita, no nos centremos tanto en comprar cosas, sino en momentos, en gastar en momentos. Y hay veces no necesitamos dinero para hacer feliz a la gente o ser feliz nosotros mismos. Bueno, yo creo que por eso, con eso los dejo por ahora. Gracias por escuchar y que tengan un feliz año 2019 y los que siguen. Que Dios los bendiga y compartan el video si les sirve y les gusta. Bueno, hasta luego. Yes.